Entonces, por acá, al hablar de movimiento circular, tenemos algunas ecuaciones. Tenemos lo que es periodo, tiempo, frecuencia, velocidad angular, número de vueltas, velocidad lineal o tangencial, radio, aceleración centrípeta y cómo determinar cada una de ellas. Veremos entonces un ejemplo en el cual podemos aplicar estas ecuaciones. Bien, entonces tenemos por acá lo que es un pequeño problema de movimiento circular uniforme, el cual dice se hace girar una cuerda durante 20 segundos realizando 35 vueltas. El radio de la cuerda al girar es de 50 centímetros. Determinar velocidad angular, velocidad tangencial, periodo, frecuencia y aceleración centrípeta. Lo primero que vamos a realizar es que vamos a determinar cuáles son los datos que me está proporcionando a mí este problema. Y vamos a leerlo nuevamente para verificar qué datos me está proporcionando a mí el problema. Dice, se hace girar una cuerda durante 20 segundos. Me está dando un tiempo de 20 segundos. Luego, realizando 35 vueltas. Eso se le conoce como número de vueltas y es una N mayúscula. El tiempo lo representamos con una T minúscula. Luego dice, el radio de la cuerda al girar es de 50 centímetros. Lo representamos con una R minúscula y son 50 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es observar que el radio está en centímetros y que nosotros lo necesitamos a metros. Entonces se realiza una conversión en la cual estos 50 centímetros los convertimos a metros, ¿verdad? Esto lo debemos de multiplicar. Sabemos que en este caso un metro son 100 centímetros para que esto se pueda eliminar y me va a quedar finalmente que el radio 50 dividido 100 es 0.5 o 0.50 metros. Ya lo tenemos en metros, que es lo que necesitamos. Muy bien, vamos a iniciar a resolver el problema. El problema, el primer inciso que me solicita es la velocidad angular. Pero para movimiento circular uniforme, aunque no lo pidan, o si lo piden hasta de último, siempre lo primero que debemos de encontrar es el periodo. Si el problema no me pide periodo, yo lo debo de determinar. Y si el problema lo pide hasta de último, es lo primero que debo determinar. Siempre, siempre el periodo es lo primero que vamos a determinar. Vamos a observar nuestras ecuaciones. En este caso las tenemos por acá. Y si nos damos cuenta, para determinar periodo se representa con la T mayúscula. Hay que diferenciar la T mayúscula de la T minúscula. T minúscula es tiempo y T mayúscula va a ser periodo. Tenemos estas tres ecuaciones. La primera, en este caso 1 dividido F, F es frecuencia. Esto, si observa los datos, no lo tenemos. La segunda, 2pi radianes, rad significa radianes, dividido W, si observa nuestros datos, tampoco lo tenemos. Y la última, para este caso, me está diciendo T de tiempo dividido N, o sea, tiempo dividido número de vueltas. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación indicada. La vamos a copiar para poderla resolver. Es tiempo dividido número de vueltas. Entonces, lo primero que determinamos es el periodo y es tiempo dividido número de vueltas. No nos debemos de confundir. T mayúscula es periodo, T minúscula es tiempo. El tiempo son 20 segundos para este caso y el número de vueltas son 35 vueltas. Entonces lo que realizamos es que dividimos 20 dentro de 35 en nuestra calculadora normal, 20 dividido 35, y eso nos va a dar un total de 0.57 y se expresa en segundos. ¿Qué significa esto? El tiempo total de que se hace girar la cuerda son 20 segundos. Pero 0.57 es lo que tarda la cuerda en dar una vuelta, ¿sí?
los 20 segundos tarda las 35 vueltas. Pero en dar una sola vuelta tarda 0.57 segundos. Y aunque no lo pida, el periodo es lo primero que debemos de determinar siempre. Con el periodo ya podemos determinar el primer inciso que me dice la velocidad angular. La velocidad angular se representa con la letra W, W. Y en este caso tenemos nuestras ecuaciones que podemos observar que también son varias con respecto a esta incógnita. La primera me dice esta que tenemos por acá, ángulo dividido tiempo. Pero si observo acá lo que son mis datos, no tenemos ángulo. La segunda me dice BT dividido R. No tenemos BT, ni tampoco lo hemos determinado. Entonces nos vamos a la última. Y la última para este caso me está diciendo 2pi radianes dividido periodo. Y como el periodo es lo que acabamos de determinar, entonces esa es la ecuación que debemos de tomar en cuenta. La trasladamos, la cual me dice 2pi rad significa radianes dividido periodo. Lo mismo me va a dar a que yo lo escriba 2pi radianes dividido el periodo, que para este caso es 0.57 segundos. Lo ingresamos en nuestra calculadora. ¿Cómo ingresamos esto en nuestra calculadora? Solo colocamos 2, la tecla de pi, nada más. La palabra radianes no se coloca en la calculadora. Solo 2pi dividido 0.57. En este caso, únicamente así, le damos igual y tenemos nuestro resultado, que es 11.02, pero esta se expresa como radianes por segundo. Esa es la forma de expresar la velocidad angular, porque es la velocidad circular que se está produciendo. Entonces ya te encontramos lo que es periodo y velocidad angular. Continuando con la resolución del problema, ya determinamos anteriormente lo que era el periodo y la velocidad angular. El siguiente inciso es que yo determine la velocidad tangencial, que es VT o BT. Esto se puede leer como velocidad tangencial o como velocidad lineal. Cualquiera de las dos formas de expresarlo es correcto. Veamos entonces cuál es la ecuación para poder encontrar la velocidad tangencial. Nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones. Para este caso podemos utilizar cualquiera de las dos porque ya conocemos los datos anteriores. Copiamos la primera, 2pi r, y eso va dividido dentro del periodo. Copiamos la segunda, en este caso me dice W por R. Solo se realiza una de las dos, pero para este ejemplo o para este caso lo vamos a realizar dos veces para verificar que nos da exactamente el mismo resultado. Entonces veamos, me está diciendo 2pi r. Esto es que yo escriba 2pi y dentro de paréntesis el radio, que lo tenemos por acá, que son 0.50. Y que lo divida dentro del periodo, que anteriormente vimos que es 0.57 segundos. Puedo determinar entonces, lo ingresamos así como está, 2pi paréntesis 0.50, 0 paréntesis y lo divido dentro de 0.57. En nuestra calculadora nos va a quedar de la siguiente manera, 2pi 0.50 dividido 0.57. Le damos igual y nos da un resultado de 5.51. Esta velocidad, como es lineal o tangencial, se expresa en metros por segundo, porque es la velocidad en línea recta, mientras que la velocidad que determinamos anteriormente, que era la angular, es en forma circular. Para comprobar, veamos si la otra ecuación también es funcional, también nos da lo mismo. La velocidad angular nos había quedado que era
11.02 radianes por segundo. Y en este caso, el radio dice que es 0.5 metros. Con eso podemos obtener lo que es la velocidad tangencial. 11.02 por 0.5 nos va a dar que es 5.51. Y si observamos, queda en metros por segundo. Pero si observamos, da lo mismo. Cualquiera de las dos ecuaciones que utilicemos es correcta. ¿Por qué? Porque como ya teníamos los datos anteriores, que era el periodo y la velocidad angular, ya era más fácil poder determinar esto. Bien, terminaremos los incisos que tenemos pendiente en este problema. Para lo cual, el siguiente, como ya encontramos el periodo al inicio, es determinar la frecuencia. La frecuencia se representa con la letra F. Y solo existe una ecuación para poderla encontrar. Que si lo observamos, me dice que es 1 dividido T mayúscula. Recordando que T mayúscula es periodo. Y como el periodo nos había quedado, que es 0.57 segundos, podemos determinar entonces cuánto es nuestra frecuencia. Dividimos normalmente 1 dividido 0.57 y vamos a obtener que es 1.75. En este caso, la frecuencia se representa con Hz, significa Hertz. La frecuencia se representa con Hertz. Finalmente me está pidiendo la aceleración centrípeta. Y para determinar la aceleración centrípeta también solo existe una ecuación, la cual me dice Bt al cuadrado dividido R. Como anteriormente vimos que la velocidad angular o la velocidad, en este caso tangencial, era de 5.51 y que el radio para este ejemplo es de 0.50, podemos determinar cuánto nos queda la aceleración centrípeta. 5.51 al cuadrado dividido 0.50 y nos va a quedar que es 60.72. 60.72 como es aceleración metros por segundo cuadrados. Y ahí está terminado este problema, que tenía 5 incógnitas de movimiento circular uniforme.